el último bosquejo con el tema de las misiones, con el cual ya quedamos al día a nivel de la denominación, a nivel nacional, en cuanto a la temática de misiones que se viene predicando el último domingo de cada mes. Recuerden ustedes que la directriz de la denominación para este año 2025 es que para el 2025, el último domingo de cada mes, se predique un tema concerniente a las misiones. Como veníamos en el libro de los Hechos, pues solicité el permiso para poder terminar el libro de los Hechos, porque qué más misionero que Hechos, ¿verdad? Y luego de terminarlos con el compromiso de ponernos al día. Por eso hoy llegamos es la octava enseñanza, pero es la séptima temática de este tema de las misiones, y es lo que se relaciona hoy con el buen testimonio. La coherencia entre las palabras y la conducta es muy importante, ¿verdad? Es decir, la coherencia entre lo que yo afirmo creer y la manera como vivo es algo necesario. Solo por tratar de ilustrarlo, ¿es correcto que un panadero esté blanco de harina? ¿Es correcto que un mecánico esté engrasado? ¿Es correcto que un barbero tenga pelos? Y es correcto, hermanos, que un cristiano tenga a Cristo en su manera de vivir. Y de allí es donde sale esta idea de mantener un buen testimonio. Mis queridos hermanos, el cristiano no es Dios, pero sí le debe mostrar a los demás cómo es Dios. Pensando en eso, hoy quiero que estemos aprendiendo cómo el buen testimonio es necesario para la labor misionera. ¿Qué indica eso? Que si bien la persona es salva únicamente por la fe en Jesucristo, si bien la gracia de Dios es un don de Él para salvación a todo aquel que cree, también es cierto, mis queridos, que el Señor con mucha frecuencia utiliza el buen testimonio de las personas, el buen testimonio de los creyentes, para poder hablar a otras personas. Mira, un pensamiento que revolucionó mi manera de ver esto fue el que le escuché una vez a un hombre que me dijo: vive de tal manera para Dios, porque quizá tú eres la única Biblia que algunas personas van a leer durante toda su vida. Y cuando él me dijo eso, yo quedé pensando en que hay personas que son apáticas a abrir el libro. Hay personas que son apáticas a leer las Sagradas Escrituras. Pero quieran o no, todos los que nos ven van a sacar una conclusión de cómo vivimos. Y si desarrollamos un buen testimonio, eso puede ser usado por Dios para motivar o para estimular la fe en las demás personas. Yo les quiero preguntar, ¿algunos de ustedes han sido impactados por el buen testimonio de un creyente? ¿Sí han sido impactados? Entonces miren que no estamos hablando de un tema desconocido cuando decimos que la labor misionera debe acompañarse de un buen testimonio. Y quizá si tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo poder desarrollar un buen testimonio? Realmente hay muchos ingredientes, si se puede decir así. Pero hoy quiero que hablemos de tres. Hoy quiero que hablemos de la amabilidad, del amor entre creyentes y de una defensa bíblica. Porque los tres los relaciona el Señor con presentar testimonio a aquellos no creyentes. Vamos a considerar tres pasajes. El primero en Filipenses capítulo 4, versículo 5, si desean vayan abriendo sus Biblias en ese lugar. Y allí vamos a hablar acerca de la amabilidad. El segundo lo vamos a hacer en el capítulo 13 del Evangelio de Juan,
para hablar acerca del amor entre creyentes, y el tercero lo vamos a hacer en el capítulo 3 de Primera de Pedro para hablar de cómo se presenta una defensa bíblica. Y combinando estos tres, la amabilidad, el amor y una defensa, vamos a mirar que de allí va a resultar un buen testimonio que va a ser usado por Dios para bendición en la labor misionera. En primer lugar, mis queridos, quiero que consideremos que la amabilidad resulta en un buen testimonio. Por favor, Filipenses capítulo 4, ubíquense en el versículo número 5, si son tan amables. Y como acostumbramos a leer, todos a una sola voz y en alta voz, leamos ese corto versículo, por favor, pero muy importante, el cual nos va a hablar nuestro primer punto de hoy acerca de la amabilidad. Filipenses 4:5, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Bien, les hago la pregunta, ¿qué es lo que deben conocer todos los hombres? Nuestra gentileza. La palabra gentileza se puede traducir como amabilidad, pero llama la atención que ese término gentileza que aparece allí está muy relacionado con la justicia, por lo cual si tradujéramos gentileza de una manera literal, está compuesta de dos términos que se pueden traducir de manera, o se pueden traducir de la forma verdadera equidad o verdadera justicia. ¿Qué indica eso? Que ese término gentileza es lo que apunta a una justicia que va más allá de la justicia ordinaria. Nosotros con frecuencia podemos relacionar la justicia con ser tajantes. Podemos relacionar la justicia como el que mandó el machetazo y al que le gustó y al que no le gustó, no le gustó. Sin embargo, este término gentileza, que como les digo, surge de la palabra justicia, significa, mis queridos hermanos, no insistente en la letra de la ley. Óigame bien, no insistente en la letra de la ley. ¿Qué indica eso? Que una persona amable o una persona gentil es la que ha renunciado a ser psicorrígida, es la que ha renunciado a que todo tiene que ser estricto y da cierta flexibilidad. Dicho sea de paso, y permítanme aclarar, esa flexibilidad no tiene ninguna relación con el pecado. Esa flexibilidad más bien lo que procura es hacerle agradable la vida a los demás en todo lo que agrada al Señor. Para hacer una aclaración de entrada, ¿no? Mis queridos, lo que nos lleva a hacer a nosotros o a pensar a nosotros es que desarrollemos un compromiso no tanto con la letra de la ley, sino con el espíritu de ella. Mire, todos necesitamos reglas para vivir, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde podemos hacer lo contrario, insisto, no con cosas pecaminosas, donde podemos hacer lo contrario a lo que la regla normalmente dice para ser agradable. Fíjense ustedes, vamos a tratar de ilustrarlo fácilmente con cosas de la casa, del hogar. ¿Dónde se deben tomar los alimentos en la casa? O sea, ¿dónde debemos tomar los alimentos? En el comedor. Pero ¿qué problema hay si un día hacemos una tarde de película y ponemos un colchón en el suelo y nos ponemos a ver una película y los niños dicen, ay papi, ¿nos dejas comernos las crispetas acá? O sea, ¿qué ganamos nosotros si nos volvemos psicorrígidos? No, el sitio de comer es el comedor. ¿Qué nos ganamos con eso? Dañar el ambiente. Ahora, ¿cuál es la idea de amabilidad que es no insistente en la letra de la ley? Poder darles el permiso, sí, hijo, participemos. Sí comunico, mis hermanos. Entonces esa es la idea, hermanos, de llegar a ser amables para hacerle la vida agradable de los demás. Por esa razón, esta es una palabra que nos invita a dejar de lado la dureza. Mis queridos, en los desacuerdos, procure primero escuchar, porque la amabilidad
mantiene la puerta abierta a la verdad. Cuando usted es amable, permítame expresarlo de esta manera, se gana el derecho de que los demás quieran oírle usted. Pero si usted no es amable, aunque usted esté diciendo la verdad, los demás van a taparse los oídos. Porque la gente lo va a escuchar a usted en la medida en que esté segura de que usted los ama a ellos. ¿Cuántas personas dicen la verdad, pero por ser toscos, por ser ordinarios, por no ser amables, no son oídos? La gentileza, hermanos, fíjense usted que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dicho de otra manera, la gentileza es como una vitrina que muestra a los demás la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Pero hay dos motivaciones en ese versículo para desarrollar esa gentileza. ¿Cómo puedo hacer yo para que esa gentileza sea conocida de todos los hombres? Fíjense en la última expresión de ese versículo 5. ¿Cuál es la última expresión, la última frase o la última oración mejor de ese versículo 5? El Señor está cerca. Y esa es la motivación para ser amables. Hay dos cosas incluidas en que el Señor está cerca. Por un lado, mis queridos, que la amabilidad se estimula por el regreso de Cristo. Cuando dice el Señor está cerca, lo que nos indica, por un lado, es que el Señor, la venida del Señor está pronta. Y recuerden ustedes que según segunda de Pedro, quienes se burlan de la pronta venida de Cristo son personas impías. Pero los que creemos en el Señor sabemos que nuestro Señor Jesucristo pronto volverá. ¿Cómo puede ser usted amable con los demás? Piense en que el regreso de Cristo está cerca, es pronto. Ahora, si pensamos que el regreso de Cristo está cerca, ¿qué va a ocurrir con nosotros el día que Cristo venga? ¿Qué es lo primero que le va a pasar al creyente según la enseñanza de la palabra de Dios en 1 Corintios? ¿Qué es lo primero que le va a pasar al creyente cuando Cristo venga y lo arrebate? ¿Cuál es el primer evento? Hermanos, Amuelito tiene claro eso. Lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Muy bien. ¿Y qué se va a hacer en el tribunal de Cristo? Evaluar todas las acciones del creyente. Pregunta, si yo pienso que un día cuando venga Cristo lo primero que va a pasar es que voy a estar ante Él para que Él evalúe mis acciones, ¿me estimula eso a ser amable o no? Pero en esa misma frase, el Señor está cerca, está la segunda motivación o el segundo estímulo para ser amables. Y no es solamente el regreso de Cristo, sino también la cercanía de Cristo. Porque la palabra está cerca no solamente indica pronto, sino cerca de cercanía. ¿Qué días me hicieron reír con un refrán y me dijeron, pastor, lo que pasa es que yo quiero amar al prójimo, pero es que el prójimo no colabora? Me dijeron así. Digo que yo quiero amar al prójimo, pero a veces el prójimo no colabora. ¿Es eso una realidad o no? Claro, eso es una realidad. Hay que aceptar que con frecuencia se pone a prueba si somos amables o no. ¿Y quién o cómo se nos pone a prueba la amabilidad? ¿Con una persona o una circunstancia difícil? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros amables con una persona hostil o en una circunstancia difícil? Recordar, mis hermanos, que no estamos solos, que Cristo está cerca. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, toda la amabilidad que nosotros necesitamos se va a desarrollar si nosotros creemos que Cristo pronto vendrá y que Cristo está cerca de nosotros. No estamos solos.
Y por no estar solos es que podemos vivir sin estar a la defensiva. Y por estar con la compañía de Cristo es que podemos desarrollar amabilidad hacia los demás. En pocas palabras, mis queridos, la amabilidad hacia todos testifica nuestra relación con Cristo. Porque es la cercanía de Cristo y es el pronto regreso de Cristo lo que estimula, lo que desarrolla en nosotros la amabilidad. Y en la medida en que nosotros estamos conscientes, hoy puede ser que mi Señor venga y me lleve para verlo a Él. Y en la medida en que estamos conscientes, hoy mi Señor está aquí conmigo. En esa medida viviremos y estaremos seguros. Y la certeza de estar seguros, la certeza de seguridad en Cristo, nos permite ser amables con los demás. Esa es la razón por la cual Pedro, cuando estuvo lleno de miedo, sacó su espada e hirió por la oreja a un hombre. Pero cuando estuvo seguro de que Cristo estaba cerca y de que Cristo estaba con él, pudo decir: ruego a los ancianos que están entre vosotros, siendo yo anciano con ellos, apacentad la grey de Dios. Ese Pedro que allá en Getsemaní sacó la espada para herir, es el mismo que está aquí diciéndonos en 1 de Pedro 3, sed de un mismo sentir, amándoos fraternalmente, perdonándoos. ¿Notamos algún cambio? ¿Qué lo produjo? ¿Saber que Cristo estaba? Eso. Mis queridos, la amabilidad hacia todos testifica nuestra relación con Cristo. Amén. El Señor está cerca, hermanos. Nuestro Señor está cerca. Hay una segunda parte que va a resultar en un buen testimonio y lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y se ubican, por favor, en el verso 34 y el verso 35. Fíjense que Filipenses nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, lo cual indica que si yo soy gentil, que si yo soy amable, todos los demás van a saberlo. Ahora, aquí hay otro pasaje que nos va a hablar ahora de cómo dar a conocer a todos los demás esa relación con Cristo, cómo dar a conocer a los demás al Señor Jesucristo, cómo testificarles. Por favor, versículos 34 y 35, si son tan amables. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Estamos hablando de la obra misionera, estamos hablando de dar a conocer a Cristo. Según el versículo 35, ¿cómo pueden saber los demás que nosotros somos discípulos de Cristo? ¿Cómo lo pueden llegar a saber? Si entre nosotros nos amamos. Pero yo les quiero decir esto. El versículo 34 arranca diciendo esta frase: un mandamiento nuevo os doy. Y el mandamiento nuevo es que nos amemos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué dice el Señor que ese mandamiento de amarnos es nuevo? Si como mínimo cuando Él dijo estas palabras, 1600 años antes, ya Él había dicho: ámense los unos a los otros. ¿Por qué dice que es un mandamiento nuevo? Si han pasado ya siglos y más de un milenio donde se había dado ese mismo mandamiento. La explicación es la siguiente, mis queridos. Nuevo se traduce en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, con dos palabras o con dos términos. Nuevo puede significar reciente, que es el significado común, pero nuevo puede significar también no acostumbrado o no usado. ¿Van conmigo? O sea,
Nuevo puede significar reciente, pero también puede significar no acostumbrado o no usado. Voy a tratar de ilustrarlo con esto. Una camisa que se hizo en el año 2000 y aún está sin estrenar, ¿es nueva? Es nueva. Pero no es nueva por lo reciente, porque se hizo hace 25 años. ¿Pero qué es lo que pasa? No se ha usado. Por eso, sin importar si han pasado 25, 50, 100, 2000 años, la camisa sigue siendo nueva. ¿Cuál es la idea que nos viene dando el Señor acá? Que el mandamiento de amarnos los unos a los otros no es nuevo por ser reciente, sino que es nuevo porque no se ha acostumbrado a hacerlo, porque no se ha usado. No es reciente porque en Levítico 19:18 el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Levítico fue 1600 años antes que Juan. Pero si es nueva es porque no se practicaba. ¿Qué indica eso para nosotros, mis queridos? Que el mandamiento de amarnos los unos a los otros siempre será nuevo. Hermanos, amarnos los unos a los otros es algo así como un animal en vía de extinción. Y eso no es nuevo. Cuando leemos Corintios nos damos cuenta que eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Por eso Pablo les dice, si os mordéis los unos a los otros, mirad que no os devoréis los unos a los otros. Dando una imagen como de fieras, dándose muela. Y utiliza esa imagen no para hablar de los no creyentes. Utiliza esa imagen para hablar mis queridos, estrenemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Esa es la razón por la cual el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ¿qué relación tiene el amarnos los unos a los otros con la obra misionera? La relación, mis queridos, es que el amor entre creyentes imita a Cristo. Porque el versículo 34 en la parte final, después de decir améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que así os améis los unos a los otros. Y aquí debemos preguntarnos, ¿cómo nos amó Cristo? Y le voy a dar 3 pistas. ¿Cómo nos amó Cristo? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo? Según Romanos 5:8, sin merecerlo, siendo aún pecadores. ¿Cómo más nos amó Cristo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo más nos amó Cristo? Entregándose por nosotros. Por eso dio, y nadie lo obligó, Él mismo. ¿Cómo más nos amó Cristo? Efesios capítulo 5, en los versículos 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
Sí, sí, eso es. Gracias a Dios habían pilas cargadas. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo nos amó Cristo? Con un amor santificador o purificador. Entonces, mi querido, cuando Juan 13 dice que os améis unos a otros como yo os he amado, lo que tiene en mente el Señor es que nos amemos de una manera sacrificial, que nos amemos de tal modo que nos podamos entregar a favor del otro y que siempre nos amemos de tal modo que todas nuestras acciones conduzcan a la santificación de los demás. Que nunca ninguna acción mía estimule ni tolere el pecado, sino que todo vaya acorde a la santidad que conviene a la casa de Dios. Por eso cuando nosotros nos amamos como Cristo nos amó, no queda otro camino para el no creyente que ver a Cristo, porque el amor entre creyentes imita a Cristo. Pero si eso nos dice el verso 34, el verso 35 nos dice que el amor entre creyentes muestra a Cristo. Es decir, no solo lo imita, sino que también lo muestra, porque el verso 35 lo dice de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Mis queridos, con frecuencia no hemos entendido que amarnos mutuamente es una de las mayores expresiones de evangelización que existe. Amarnos mutuamente es uno de los mayores impulsos para la obra misionera. Porque cuando nos amamos mutuamente, presentamos algo que para el mundo es extraño. ¿Saben qué es extraño para el mundo? ¿O quién es extraño para el mundo? Cristo. Aquel que ama como nadie nos amó. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando miramos que el amor entre creyentes resulta en un buen testimonio? Fíjense ustedes, si nos amamos entre creyentes, ¿a quién imitamos? Si nos amamos entre creyentes, ¿a quién mostramos? Conclusión, mis queridos, el amor entre creyentes testifica nuestra relación con Cristo. Si nosotros nos amamos, vamos a estar gritándole al mundo entero: creemos en Cristo. Por eso la importancia, mis queridos, de que todos los problemas, de que todos los desaires, de que todas las dificultades que se presenten entre nosotros, las manejemos según el amor de Cristo. ¿Y cómo lo hace el amor de Cristo? Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Mis queridos, la práctica del amor entre nosotros le hace mucho bien a la iglesia para su desarrollo, pero también para el crecimiento numérico, porque eso es lo que da testimonio de que creemos genuinamente en el Señor Jesucristo. Hay dos cosas que hemos visto. Por un lado, la amabilidad hacia todos, y por otro lado, el amor entre creyentes. Por eso, no seamos duros, seamos amables. No seamos indiferentes, amemos como Cristo amó. Hay una tercera cosa que nos ayuda en ese buen testimonio y la obra misionera, y la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3. Se van a ubicar, por favor, en el versículo 15. Primera de Pedro 3, el versículo 15, 16 y 17, nos enseña que la defensa bíblica resulta en un buen testimonio. Vamos a aprender qué es una defensa bíblica, hermanos. ¿Y por qué le coloco yo defensa bíblica? ¿Por qué le coloco el término bíblica allí? Porque podemos llegar nosotros a ser tremendos apologistas
Porque podemos llegar nosotros a ser tan defensores que podemos dejar callados a todos, pero aún así ser antibíblicos. ¿Por qué razón? Porque en el fondo la defensa bíblica no busca ganar una discusión, busca ganarse una persona. Permítanme recordarles, está Nicodemo con Jesús de noche. Nicodemo va y le hace preguntas. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y le presenta el Señor Jesucristo una defensa, una apología a Nicodemo. De tal modo que él queda descuadernado. Le presenta el Señor Jesús una defensa a Nicodemo de tal manera que él queda sin palabras porque el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? Pero fíjense que el objetivo del Señor Jesús no era ganarle una discusión a Nicodemo. El objetivo del Señor Jesús era ganarse a Nicodemo. Por eso, después de que le ha presentado un argumento sólido, le da el versículo a Nicodemo, le da el versículo más conocido de la Biblia. Es a Nicodemo que el Señor Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a Nicodemo a quien el Señor le dice esas tiernas palabras que han sido de bendición por 2000 años de historia de la iglesia. ¿Por qué lo pudo hacer el Señor Jesús? Insisto, porque el objetivo de él no era ganar una discusión. El objetivo de él era ganarse a una persona. Y por eso es que le coloco aquí la palabra bíblica a defensa. ¿Cómo se hace una defensa bíblica? Primera de Pedro 3:15 nos enseña 3 características de una defensa bíblica. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar, ¿qué? Defensa. Y la palabra defensa es la palabra apología, que es donde sale nuestro término apologética. Pero, ¿cómo se presenta una defensa bíblica según Pedro? La defensa bíblica se presenta con mansedumbre. Mansedumbre se define como poder bajo control. Así se define mansedumbre, poder bajo control. ¿Qué es una mansedumbre? Es algo así como una combinación de la verdad doctrinal con una actitud amable. Eso es una mansedumbre. Es decir, que usted la tiene clara. Dijeran los muchachos, está nítido. Usted la tiene clarita. Pero eso lo combina con una actitud o con una expresión amable. Es decir, es aquel que habla no para pelear, sino para argumentar con amor. Alguien dijo esto, óiganlo bien, un santo es alguien cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. Un santo es alguien cuya vida le hace más fácil a los demás creer en Dios. Porque debemos comunicar la verdad, sin duda, pero con toda amabilidad. Por eso se habla de la palabra mansedumbre, y entiéndase mansedumbre, poder bajo control, no ausencia de poder. Si hay ausencia de poder, entonces hay debilidad. Pero lo que se está hablando aquí es de un poder controlado, por eso se habla de mansedumbre. La ilustración de mansedumbre que a mí me encanta, la del caballo. Agarran un caballo con una fuerza que eso, el que se le atraviese lo acaba. Pero lo coge un amansador y va doblegando al caballo, y va doblegando al caballo, hasta que pone a caminar a ese caballo como señorita en tacones. ¿Sí se han dado cuenta esos caballos de paso fino? Todo parece señorita en tacones.
Y todo lo que le diga el caballo lo hace. Agáchese, se agacha. Párese, se para. Camine, camina. Quédese quieto, se queda quieto. Pregunta, ¿perdió el caballo su fuerza? Pero ya la domina. Y esa es la mansedumbre, que hay un control, que hay un dominio. Por eso no podemos perder la cabeza cuando estamos presentando defensa. Tiene que haber siempre un control de nosotros, porque el objetivo no es pelear, el objetivo es argumentar, y el objetivo no es ganar la pelea, el objetivo es ganar a la persona. Tengámoslo presente. Pero hay un segundo elemento de una defensa bíblica, allí en el mismo versículo 15. ¿Cómo más se presenta una defensa bíblica aparte de la mansedumbre? ¿Con qué? Y saben que la palabra reverencia es el mismo término respeto. Les voy a comentar algo que pasó este fin de semana, pues leí las noticias. Uno de los pueblos de la provincia de Ocaña se llama Convención, uno de los pueblos de la provincia. Y estos días, una persona, no sé quién será, se entró a una de las iglesias y comenzó a tomarse fotos haciendo burlas de todas las imágenes que están en la iglesia. Entonces, que tapándole los ojos, que acostados encima de ellos, tomándole fotos a todo eso de una manera burlesca. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que sintieron las personas que asisten regularmente a esa iglesia? ¿Qué creen ustedes que sintieron las personas que son afines a la doctrina católica romana? ¿Qué sintieron? Es una ofensa. Y como era de la tierrita, yo dije, vamos a ver qué dice la gente para ver quién es el muchacho. Y yo dentro de mí decía que no aparezca un comentario de estos que yo pienso, que no aparezca, que no aparezca. Y sí apareció. No faltó el que colocó, para eso sirven los ídolos de ustedes. No se pueden ni defender. Les hago yo la pregunta, hermanos, ¿es necesario ese tipo de comentarios? Eso es un comentario irrespetuoso. No es acorde a lo que enseña la palabra de Dios de cómo debemos presentar defensa. Porque si la persona dice, el gato mío es mi Dios, yo tengo que respetar eso. Y respetar no quiero decir que lo voy a dejar en la ignorancia y en la oscuridad. Pero lo que sí quiere decir es que voy a comunicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Solo en Jesús hay salvación. Pero lo voy a hacer de una manera respetuosa. Volvemos al ejemplo del Señor Jesús y Nicodemo. Le ocultó el Señor Jesús la verdad a Nicodemo de que él estaba perdido y que le era necesario nacer de nuevo para ser salvo. No, él no se lo ocultó, él le dijo la verdad. Pero ¿en qué momento fue irrespetuoso? Entonces, mis queridos, la defensa de nuestra fe siempre debe hacerse en el marco del respeto. Porque al final de cuentas el Señor no nos llama a pelear por la mentira. El Señor nos llama a proclamar la verdad. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente, mis queridos. Pero hay una tercera cosa ahí dentro del pasaje. Dice que se debe presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y dice ¿ante quién? Léanlo ustedes. ¿Ante quién? Ante todo aquel que os demande ¿qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Pregunta, ¿qué están viendo los no creyentes en los creyentes? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Esperanza. Ellos están viendo que hay una vida de esperanza. Ellos están viendo que los creyentes entran en crisis económica, pero no pierden la cabeza. Ellos están viendo que los creyentes se enferman, pero no se desesperan. Ellos están viendo que a los creyentes se les mueren los seres queridos, pero no se van a hacer una cosa como si se hubiera acabado el mundo, sino que todos los problemas, todas las angustias, todas las tristezas las viven bajo la esperanza que Dios da. Y ellos van a llegar a preguntar, ¿cómo hace usted para vivir así? Ellos van a preguntar eso. Pregunta, hermanos, ¿difieren los entierros de creyentes con los entierros de no creyentes?
Sí hay diferencia. ¿En qué cosas se parecen? En ambos hay tristeza, en ambos hay lágrimas, en ambos hay pesar. ¿Cómo? En ambos está el muerto, claro, sin duda. Pero, ¿cuál es la diferencia grandísima? Primera Tesalonicenses 4, a fin de que no os entristezcáis como aquellos que no tienen. ¿Qué es lo que ellos están viendo? Que nosotros tenemos esperanza y nos van a pedir razón. ¿Y cómo tenemos que presentar esas razones? Con mansedumbre, con reverencia, pero inicia en el verso 16. ¿Con qué más? ¿Con qué más? Aquí lo dijeron. Buena conciencia. Por eso dice el verso 16, teniendo buena conciencia. Vamos a ponerlo en palabras sencillas, teniendo buenas intenciones. La conciencia es el conocimiento acumulado, pero lo que va apuntando aquí en este contexto es que hay unas buenas intenciones. ¿Qué malas intenciones, mi hermano Yarleison? Una mala intención que pueda haber al presentar una defensa, una mala intención. O sea, yo puedo presentar una defensa impecable, pero con una mala intención. Deme una. Voy a dejarlo en ridículo. Ahí ya no tengo buena conciencia. Una segunda mala intención a la hora de presentar defensa. ¡Ah! Es que yo soy el... ¿Cierto? Que yo soy el que sé. Y ahí se infla mi ego. ¿Se dan cuenta que puede haber mala conciencia a la hora de presentar defensa? Que puede ir desde el extremo de humillar al otro hasta el extremo de inflar mi ego. Pero ahora, ¿cuál es la buena conciencia a la hora de presentar defensa? ¿Cuál es la buena conciencia? ¿Saben cuál es? Esta persona está equivocada. Necesita a Jesucristo. Y todo lo que yo voy a hacer y todo lo que yo voy a decir, lo voy a encaminar de tal modo que él pueda ver ¿a quién? A Cristo. Eso es una buena conciencia. Eso es una buena conciencia. Que el único deseo, que lo que motiva mi corazón a la hora de presentar defensa, no es querer humillar al otro, no es mostrar que yo soy el más sabio. Lo único que yo quiero hacer es que miren que solo en Jesucristo hay salvación. Porque ¿qué va a pasar con todas esas creencias erróneas cuando ellos conozcan la verdad que está en Jesucristo? Van a decir a Dios qué fue lo que pasó con usted y conmigo el día que creímos en Cristo. ¿O no es así, hermana Marina? Así de sencillo. Así de sencillo, mis queridos. Teniendo buena conciencia. Y es tan lindo lo que sigue, hermanos, porque dice así: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, están diciendo que los cristianos están haciendo mal, pero pues eso es una murmuración, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando eso es mentira? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y ojo con eso, para los que creen el mensaje de pare de sufrir, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quiere decir que este versículo nos enseña que en algunas ocasiones la voluntad de Dios es que el creyente sufra. Por eso dijo el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, quien vive huyéndole al sufrimiento está desperdiciando el instrumento de santificación o uno de los instrumentos de santificación más útiles que Dios tiene en sus manos.
Alguien dijo que hay 3 cosas que nos ayudan a conocer a Dios: la Biblia, la oración y el sufrimiento. Entonces, mis queridos, cuando nosotros tenemos una defensa bíblica, que ya la hemos visto, con mansedumbre, que es poder bajo control, con reverencia, que es con respeto a las personas, con buena conciencia, que son buenas motivaciones a la hora de hablar, estamos presentando una defensa bíblica y eso va a ser un avance y eso va a ser de bendición para la obra misionera. ¿Qué indica esto, mis queridos? Que la defensa de la fe, acompañada de un buen carácter, tiene mucho peso. Es decir, si nosotros desarrollamos argumentos sólidos y esos argumentos sólidos los acompañamos de un buen carácter, de un carácter noble, va a ser de mucha utilidad. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos mentes iluminadas, pero corazones encendidos, para que comuniquemos con pasión y con amor la verdad de la palabra del Señor ante todo aquel que lo presente. Si queremos resumir estos 3 pasajes, o antes de resumir estos 3 pasajes, estas tres cualidades, reverencia, la amabilidad, sí, y la buena conciencia que nos da 1 de Pedro 3. Fíjense que todo eso queda en un buen carácter. La mansedumbre es un buen carácter. La reverencia es un buen carácter. La buena conciencia es un buen carácter. Por eso estamos diciendo que la defensa de la fe acompañada de un buen carácter tiene mucho peso. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos Hechos capítulo 19, el alboroto que se creó en Éfeso porque artífice llamado Demetrio estimuló a los demás contra Pablo y contra sus acompañantes? ¿Lo recuerdan ustedes? Y dice que arrastraron a Aristarco y a los que estaban con él y lo golpearon y por 2 horas duraron gritando: grande Diana de los Efesios, porque la ciudad estaba enardecida. Pero cuando quisieron suavizar las cosas, miren lo que dijeron de Aristarco y de los acompañantes de él. Préstenle atención. Ojo que ellos estaban testificando de Cristo. Ellos estaban presentando defensa del Evangelio. Ellos estaban anunciando y haciendo avanzar la obra misionera. Pero ¿cuál es la conclusión de un no creyente con relación a Aristarco y a los demás creyentes? Hechos 19:37. Él les dice a la multitud: cálmense, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Sacrílego significa que profana un lugar santo. Blasfemador significa que habla en contra de lo santo. Y mire lo que un no creyente está diciendo de estos cristianos. Ellos no son ni blasfemadores, ni son sacrílegos. ¿Qué quiere decir? Que nunca Aristarco y sus compañeros se metieron a un templo de la diosa Diana a romper las esculturas de Diana diciendo: estos son demonios. Ni que tampoco ellos agarraron a los creyentes de la diosa Diana a decirle: esa diosa Diana no sirve para nada. Pero ¿cómo pudo el Evangelio crecer de tal manera allá en Éfeso? Si ni blasfemaron contra los dioses falsos, ni cometieron sacrilegio contra sus lugares sagrados. ¿Por qué creció entonces el Evangelio? Porque ellos no se dedicaron a ofender, se dedicaron a predicar a Jesucristo. Mis queridos, no ataquemos las creencias de los demás. Presentemos la verdadera fe en Jesucristo. En lugar de ir a la defensiva, desarrolle argumentos bíblicos, argumentos sólidos para presentar la fe. Insisto, y perdónenme que sea tan repetitivo, pero es que el objetivo de la defensa no es la destrucción del otro, es la convicción con argumentos. Es más, en una discusión, cuando una persona se pone violenta, es precisamente porque se le acabaron los argumentos.
Cuando una persona se pone en una discusión violenta de palabras o violenta de golpes, es porque se le acabaron los argumentos. No podemos llegar a ese punto. Desarrollemos argumentos bíblicos, argumentos sólidos que nos afiancen en la palabra de Dios. Miren, en resumen de las 3 citas bíblicas que vimos hoy, un buen testimonio se desarrolla así. Según Filipenses, para con todos, amabilidad. Según Juan, para con los creyentes, el amor mutuo. Y según Primera de Pedro, para el que pregunte, una defensa bíblica. Mis queridos, todo lo que he querido comunicar en esta mañana es que la labor misionera debe acompañarse de un buen testimonio. Es algo triste poder decir, de ese tema yo no hablo, porque como dijéramos popularmente hay rabo de paja. Pero hay algo muy satisfactorio y es poder tener una limpia conciencia delante de Dios, de tal manera que podamos hablar sabiendo que de todos los que me escuchan ninguno va a decir, pero usted es de los que predica y no aplica. No menosprecie, hermano, el valor de un buen testimonio. Como le dije al inicio, quizá usted sea la única Biblia que algunos lean. La palabra del Señor, mis queridos, nos ordena impactar la vida de los demás con una vida piadosa. Por eso le quiero decir a usted, amado hermano, evite ser piedra de tropiezo para las personas que lo oyen y lo observan. Primera los Corintios 10:32 encierra a toda la humanidad con estas palabras: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Quiénes son los judíos? Su palabra lo indica, los que tienen esa ascendencia judía. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Y quiénes son o quiénes somos la iglesia? Tanto judíos como gentiles que hemos puesto la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es el mandato para judíos no creyentes, hacia los judíos no creyentes, hacia los gentiles no creyentes y hacia todos los creyentes? Que nosotros no seamos tropiezo. Revisa, mi hermano, si usted está haciendo tropiezo quizá en su manera de hablar, quizá en su manera de vestir, quizá en su manera de comportarse. Y si hay algo, si el Señor le muestra que está haciendo tropiezo, con el poder del Espíritu Santo renuncia a eso y viva para la gloria de Dios. ¿Por qué es necesario tener un buen testimonio? Timoteo, en su primera epístola, capítulo 3, verso 7, registra así: también es necesario, hablando de el que anhela obispado, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué es necesario? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es el descrédito? Que nadie le cree. ¿Y qué es el lazo del diablo? Las trampas que pone Satanás para hacernos caer. Si aquí hay alguien que aún no ha creído en Jesucristo como su Señor, yo quiero decirle que si usted desea alcanzar un buen testimonio, usted necesita poner la fe en Jesucristo. Hebreos en el capítulo 11, los versículos 1 y 2, registran la fe de esta manera y miren cómo relacionan la fe con el buen testimonio. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿quién es ella? Por la fe. ¿Qué hicieron por la fe los antiguos? Alcanzaron buen testimonio.
Mi querido, si tú quieres tener un buen testimonio, necesitas a Jesucristo. Necesitas poner la fe en Él como tu único y suficiente Salvador. Necesitas creer en Él para que Él haga de ti una persona nueva. Todas esas luchas, todas esas cosas que tú has querido dejar y hasta ahora no has podido, tienen solución cuando la persona viene a Jesucristo arrepentido de sus pecados y comienza a vivir una vida en dependencia del Espíritu Santo. Allí te das cuenta que aquello que tú creías que no podías dejar, sí lo puedes dejar. Allí te das cuenta que aquello que te tenía esclavizado, tú puedes ser libre de eso. En Jesucristo está la salvación para tu vida. Por eso, si aún no has creído en Cristo hoy, arrepentido de tus pecados, cree en Él como tu único y suficiente Salvador. Y recibe así el perdón de tus pecados y la vida eterna. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre de los cielos, gracias por tu misericordia y fidelidad, por permitirnos abordar este tema de el buen testimonio y su impacto para la obra misionera. Señor, que nuestras palabras sean respaldadas por un estilo de vida que se acomoda a la voluntad tuya. Y aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado, y aquellas cosas en las cuales no hemos dado un buen testimonio, permítenos con un corazón humillado delante de ti arrepentirnos de ellas, confesarlas delante de ti, buscar el perdón de las personas que hayamos ofendido y continuar hacia adelante en la carrera cristiana. Porque no es tu voluntad que el cristiano se quede estancado por algún pecado que haya cometido. Tu voluntad es que confesemos nuestros pecados, que nos apartemos de ellos para que alcancemos misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.